Confirmado, el presidente Donald Trump votó a 5 miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Quedaron fuera el juez Arthur González, Cameron McKenzie, que fue nombrado por la persona más cercana a Trump en el Congreso, o sea, un maga, Mike Johnson, presidente speaker de la Cámara de Representantes. Cameron McKenzie es puertorriqueño, expresidente de la Junta, o debo decir, expresidente de la Cámara de Comercio de aquí de Puerto Rico. Una persona respetada aquí. Betty Rosa, Juan Sabater y Luis Ubiñas. ¿Qué o quiénes están detrás de estos cambios? El impacto de estos cambios en tu vida diaria y tu bolsillo. Hoy yo he invitado a Antonio Medina, que fue miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, para analizar el efecto de estas destituciones. Importante, la razón por la cual, y Antonio, voy contigo ahora, la razón por la cual hemos hecho este espacio es porque los intereses que estaban detrás de sacar a la Junta son claves y hay que entenderlos. Aquí quien primero publica esto es Breitbart News. O sea, ¿por qué filtrarle a Breitbart News, un medio de Estados Unidos de los ultramaga, maga por si acaso, Make America Great Again, en el movimiento político de Donald Trump que se ha tragado el Partido Republicano? Lo que quizás en un momento pasó con Pedro Rosselló, que el rosellismo, el rosellato era más grande que el PNP en un momento dado. Pues esa realidad política Donald Trump también la tiene. Medina, yo quería preguntarte, porque sé que estuviste allí dentro y estuviste en las negociaciones de energía eléctrica. Una vez Justin Peterson, que fue nombrado por Donald Trump y que era el jefe de DCI, la firma de cabildeo que se opuso a que se aprobara la ley promesa, que se opuso a que se aprobara la Junta de Control Fiscal, que decía que no hacía falta, que Puerto Rico podía pagar toda la deuda y poder negociar con los acreedores. Una vez Justin Peterson fue nombrado, que fue la persona que logró que Jennifer González y Ricardo Rosselló decía que se podía pagar toda la deuda, Justin Peterson, una vez fue nombrado, era obvio. Y él se fue diciendo, esa Junta hay que sacarla, esa Junta no sirve, y empezó a cabildear contra la Junta. Donald Trump lo había nombrado a él unos años antes, así que hay que decirlo. ¿Sabíamos que este día y que esto era una probabilidad, o de verdad esto nos cogió por sorpresa, o cogió de sorpresa a algunos en Puerto Rico? Bueno, yo te puedo decir de mi parte, a mí me cogió de sorpresa. Yo, ¿verdad?, empecé a escuchar de esto ayer, igual que los medios, ¿no? Y hoy lo confirmaron. Y no puedo a ciencia cierta decir cuál es el rol de Justin Peterson puntualmente, pero para mí es obvio que quienes están realmente detrás de estos son los bonistas, los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica, que llevan buscando diferentes formas de influenciar la política pública de la Junta de Supervisión para maximizar su beneficio financiero. Y lo triste de todo eso es que si los bonistas maximizan su beneficio financiero, quien se afecta es el pueblo de Puerto Rico, ya sea directamente porque hay un aumento en el costo de la luz, de la energía eléctrica, o si eventualmente el gobierno central termina pagando los platos rotos a través de las contribuciones que nosotros pagamos, donde entonces el dinero del gobierno central que se usaría para los servicios al pueblo de Puerto Rico, en vez de estar para el servicio del pueblo de Puerto Rico, sería para pagarle a los bonistas lo que yo considero que son unas cantidades exorbitantes. Ok, Medina, tú estuviste allí y perdona que te haga esto, pero tengo que preguntártelo. Cuando tú estabas allí, estos bonistas compraron de esos 9,000 millones, más los intereses eran 12,000, pero vamos a poner 9,000 millones. De los 9,000, 8,000 y pico, casi 9,000 millones. De los 9,000, ellos compraron a 15%, o sea, básicamente ellos compraron a 1,000 millones. De esos 9, eso que valía 9 billones, ellos lo compran en 1 billón aproximadamente, 900 a 1 billón de dólares. Ellos quieren cuánto más, porque la Junta está ofreciendo 2.6 y ellos dicen, no, mucho más. Yo sé que obviamente van a decir, no, quiero los 12, pero que había un número razonable que se manejó en un momento dado que fuera un número dentro de ese 1 y ese 9, un 3, un 2, un 4, un número razonable, o eso nunca estuvo en la palestra. Yo estuve en muchas conversaciones, yo fui parte de las mediaciones, y en todo momento los bonistas más agresivos, y Golden Tree, que se ha mencionado, es uno de esos grupos, siempre estaban buscando mantener la base. Inclusive se fue a corte para tratar de asegurarse que no sea necesario pagar esos intereses. Hablaste que de 9 puede ser un número más alto, como 12, si incluyes los intereses que nos han pagado. Y la Junta en todo momento estuvo tratando de minimizar el pago a los bonistas, pero no era arbitrariamente, es porque sabemos
que la Autoridad de Energía Eléctrica está comprometida desde el punto de vista financiero y sabemos que ya la energía en Puerto Rico es sumamente cara. Cada dólar que se le paga a los bonistas se traduce en un aumento en la factura de la luz eléctrica. Okay. De hecho, ese número ustedes lo plantearon cuando usted estaba en la Junta. Recuerdo que se planteaba que pudiera ser un factor de 8 o un factor de 9, es decir, un aumento de cerca de un 15% para los bonistas, perdón, para los pensionados, y hasta ahora sería un 30, 40% para la deuda. O sea, estaríamos hablando de casi un 50% más en la factura. Sí, no puedo especular el número exacto, pero siempre se mantuvo una política desde que yo estaba en la Junta de que las pensiones hay que pagarlas al 100%. Ese fue un gran logro que tuvimos en la segunda Junta. Se consiguió que se pagaran las pensiones del gobierno central, se logró reducir la deuda del gobierno central por la mitad, de 70 mil millones de dólares a aproximadamente un poco menos de 35. Y en este momento estamos mirando una situación donde en prepa cualquier aumento a la cantidad que propuso la Junta de 2.5 va a resultar en aumentos significativos. Ok, perdóname, Medina, PREPA es la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Para los que no saben, eso es en inglés, pero de nuevo, hay un número porque lo que pasa es que si fuera 2.6 sería de un fondo que hay de reserva y no de un aumento en la factura. Lo que planteaba la Junta es que no se puede subir nada a la factura, nada, para poder pagarle a los bonistas, no se puede subir. Estamos... Ya 2.6 conllevaba un aumento a la factura. De acuerdo. Nosotros contratamos unos expertos economistas donde nos dijeron cuánto es el máximo que se puede subir la factura de la luz manteniéndola a un precio razonable para el pueblo de Puerto Rico. Y contando con los gastos necesarios para las mejoras de capital que necesita la Autoridad de Energía Eléctrica, se llegó de una forma mecánica a este número de 2.5, donde nosotros entendíamos que era un pago razonable a los bonistas, que aunque sí lleva un aumento al consumidor, era un aumento que se podía trabajar. Mi preocupación, y ahora estoy hablando como consumidor, es que un pago de 9 billones de dólares o de 8 billones de dólares va a ser un aumento significativo en la luz. Estamos hablando... ¿Hay un estimado que me pueda dar? 40%. 40% es el número, entonces, ese número, estamos hablando que si yo pago hoy 100, pagaría 140. Si pago 200, 280. Si pago 300, me voy de Puerto Rico. Claro, estamos especulando porque no sabemos el resultado de la negociación. Obviamente, pero sí puedo decir que sería un aumento significativo. Y obviamente el planteamiento, ¿verdad?, de que sean 9, oye, yo voy a jalar lo más para 9, Puerto Rico supone que jale lo menos. Y entonces se llega a un punto razonable. El punto razonable es que ustedes dicen, mira, es que lo razonable era 2.6, no paría más nada. Ok, eso es lo que estaba diciendo, ¿verdad?, la Junta en aquel momento. Ok, la razón por la cual, y aquí vamos a hablar un poquito de Laura Loomer y demás, porque sabíamos que había un movimiento en esto, fue porque cuando se dio aquella famosa vista, y debo decirlo, los demócratas, que eran los que querían que se fuera la Junta, de repente defendían el que la Junta se quedara porque había unos trámites o unos intentos de parte de grupos como Laura Loomer. ¿Y quién es Laura Loomer? Laura Loomer es la persona que había estado publicando que la Junta estaba gastando demasiado dinero, que había que sacarla a esta Junta, que la Junta era demasiado costosa. Oye, y por si acaso, la Junta gastaba 200 millones al año en asesoría. El gobierno de Puerto Rico gasta más de 1.000 millones en asesoría al año. O sea, tú escuchas 2.000 millones. La Junta ha gastado un paquetón de chavos, no hay duda. Dicho eso, gran parte de las razones por las cuales se gasta es precisamente porque el gobierno de Puerto Rico no tiene los datos, tú le pides la información financiera y los estados financieros no existen. Hay que hacerlos desde cero y fabricar toda esa información. Nada, no estoy justificando a la Junta, estoy diciendo los datos. Ponme a Laura Loomer de nuevo. Pues ella estaba diciendo, es que esta Junta cuesta mucho, así que hay que sacarla. Bueno, pues habrá que sacar al gobierno de Puerto Rico, que gasta más de 10 veces más en asesoría que lo que gasta Laura Loomer. Busque la legislatura a ver cuánto se gasta en asesoría y nada más. Pues Laura Loomer es esta señora que era la que ayudaba a Donald Trump cuando Donald Trump estaba siendo acusado de cualquier cosa. Ella era la que convocaba a grupos MAGA para ir con ella a defender a Trump allí en las manifestaciones en los tribunales. O sea, esta es la persona más leal a Donald Trump ever. Y ha ido a Casa Blanca ya en al menos 4 ocasiones y siempre que logra visitar a Trump, logra que Trump haga cosas como mover gente, en el caso del NSA, el jefe del NSA, el jefe del Cyber Command, el jefe del el asesor financiero, el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, a quien sacó también a Timothy Hay, que fue el jefe del NSA, y así por el estilo. O sea, pudiéramos llegar de nuevo, son más de 15 personas que han salido de la administración
Después de que Laura Loomer dice, mira, ese es un infiltrado, mira, ese es un traidor, ese es de Biden. Y de repente esa persona está pendiente al tema de la Junta de Puerto Rico. Cuando eso ocurre, ya estábamos hablando de que había otros grupos, sabemos que eran grupos de los bonistas. Pregunta, en tus contactos con la Junta, ¿se sabía que los bonistas estaban trabajando para sacarlos a ellos como miembros? Bueno, me sorprendió la forma en que lo sacaron, pero los bonistas llevan mucho tiempo cabildeando en el Congreso para tratar de mejorar las condiciones hacia ellos. No lo habían logrado hasta ahora, bajo un presidente demócrata como Biden, e inclusive bajo el primer término de Trump, pero recuerda que ahí tenía un Congreso más balanceado. No habían logrado hacer cambios significativos ni a la ley e inclusive en la Corte. La Junta ha prevalecido en la gran parte de los casos que se han llevado y la Corte ha sido favorable hacia la Junta. Lo que vemos ahora es quizás un gobierno más activista del punto de vista de derecha, del punto de vista de favorecer los intereses de ciertos grupos, y en específico el grupo de los bonistas, versus un gobierno que esté mirando los mejores intereses para el ciudadano de Puerto Rico. Bueno, la conspiradora, ponme lo que ella decía, ¿verdad? En sus posts de redes sociales, hablando de la Junta de Supervisión Fiscal y cómo Puerto Rico pues estaba malgastando dinero, según ella decía, y que aquí la Junta lo que había llegado era para malgastar dinero y hacer billetes y demás. Y obviamente no dice en ningún momento nada más, o sea, plantea todos los argumentos en contra de la Junta y plantea que Robert Mujica era de Cuomo, por tanto que era un demócrata, y ahí, ¿verdad? Y básicamente todo lo que ella escribió en sus posts de redes sociales es lo que contesta la Casa Blanca cuando nosotros, el equipo de Cuarto Poder, le pide una reacción a Casa Blanca. Nos enviaron exactamente lo mismo que ella publicaba, exactamente lo mismo que publicaba Breitbart, y nos confirman finalmente hoy a las 2 de la tarde que en efecto se había enviado. 2 horas después se confirma por el resto de los medios de Puerto Rico, modestia aparte, ¿verdad? Cuarto Poder tuvo acceso a esa información antes porque estábamos preguntando desde un poco antes, porque tuvimos acceso, ¿verdad?, a lo que pasó ayer en la noche. Dicho eso, planteado ese asunto, creo yo, y ahora te pregunto, el tema del gas natural, ¿crees que también es un factor que la Junta, al haber detenido el contrato de los dueños de Genera, de New Fortress, y el contrato planteando es que esa gente quiere que le paguemos el doble de lo que cobran en otras jurisdicciones por el gas? ¿Crees que eso también fue un factor o el factor fueron los bonistas y fondos buitres? Mira, yo no estoy seguro que eso haya sido un factor porque es algo muy del momento. Y la Junta ya ha mirado una gran cantidad de contratos. Pudiese ser, ¿verdad? Yo no tengo toda la información. Pero realmente quien se beneficia a largo plazo de esto son los bonistas. Porque en la medida que Trump nombra a 5 miembros que son leales a él, que van a estar siguiendo las instrucciones que le están dando de la Casa Blanca, lo que van a estar mirando es cómo maximizar el beneficio para los bonistas. Puede que otros grupos se beneficien también, pero no tengo ninguna información que indique eso. Ok, te voy a hacer la próxima pregunta dentro de lo que puedas contestarme y las conversaciones internas de la Junta. ¿Había espacio de negociación concienzuada, razonable, o este comité que se crea y que cobra $1 millón para seguir negociando como árbitro realmente en la práctica estaba lejos de una negociación razonable? Claro que había disponibilidad, en mi tiempo había disponibilidad. El problema es que había una diferencia, un abismo tan grande entre lo que querían los bonistas, que querían que se les pagara completamente lo que se les debía, versus lo que estaba dispuesto a hacer la Junta. Para mí era una distancia sumamente grande en términos de dólares. Y yo siempre pensé que era el momento, en aquel momento y ahora, de que la jueza tomara una decisión y dijera, bueno, ustedes están en 9, ustedes están en 2.5, pues basado en la Corte de Quiebra y las reglas de la Corte de Quiebra, pues vamos a llegar a un acuerdo. Pero la jueza consistentemente le pidió a la Junta que volviera a la mesa de negociación y bueno, llevamos años en esa mesa de negociación y no ha habido movimiento significativo de ninguna de las dos partes. Hay un argumento que plantea, Medina, que ahora sin la Junta pues se va a poder llegar a un acuerdo para obligar a que se cierre esto y que el gobierno de Puerto Rico tenga que acceder a un acuerdo más favorable para los bonistas. Bueno, la Junta no se ha ido, la Junta sigue ahí, Promesa sigue ahí, lo que van a cambiar son los miembros de la Junta. Por eso, pero sin esta Junta, está bien, ok, pues vamos a replantear la pregunta para hacerla de otra forma, entonces más eficiente. Se plantea que que con el gobierno de Puerto Rico sería más fácil conseguir un acuerdo
porque supuestamente la gobernadora estuviera dispuesta a pagarle una cantidad mejor a cambio de una negociación de una inversión en Puerto Rico. Y eso es lo que se planteaba, ¿verdad?, tras bastidores en la famosa vista que se dio en el Congreso, que sacar la Junta, que la agenda de los bonistas era sacar la Junta porque entendía que con el gobierno de Puerto Rico podrían negociar algo mejor para ellos. ¿Eso se planteó en las negociaciones o conversaciones que tú estuviste allí? No cuando yo estuve, pero sí yo sé, por ejemplo, que Jennifer González en su campaña desde el principio habló de pagarle el total a los bonistas. Ella sí habló eso, hizo esa propuesta como parte de su campaña. Yo no tengo acceso a las conversaciones que ella haya tenido, pero quizás desde el punto de vista de esta administración tienen un mecanismo de renegociación diferente a lo que está trabajando la Junta, pero yo no tengo acceso a esa información. Se plantea que la legislatura de Puerto Rico tiene que autorizar o aprobar un acuerdo y que la legislatura pues trancaría un acuerdo malo para Puerto Rico. Hay por otro lado argumentos de que no, de que la Junta en el caso de PREPA, de la Autoridad de Energía Eléctrica, no necesita la aprobación de la legislatura de Puerto Rico. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Según la ley promesa, la Junta continúa siendo el agente fiscal de Puerto Rico y quien es responsable de las negociaciones y quien tendría que aprobar el acuerdo. A menos de que se cambie la ley promesa o, desde el punto de vista de los miembros nuevos, cambien las reglas del juego. Yo entiendo que la Junta tiene que estar envuelta en la renegociación según la ley promesa. Ok, pero la legislatura de Puerto Rico no tiene que aprobar, no tiene que aprobar el acuerdo que llegue a la Junta, como pasó sí con COFIN y con GOs. En este caso, bueno, la legislatura... Sí. Si hay cambios legislativos, sí se tendrían que aprobar. En el caso de, por ejemplo, cuando reestructuramos la deuda del gobierno central, sí tuvimos que ir a la legislatura y lograr pasar una ley que proveía las bases para los nuevos bonos que se intercambiaron. Así que sí hay una posibilidad de que sea requerido pasar por la legislatura, pero depende totalmente del tipo de renegociación, porque si se mantienen los mismos bonos y se decide pagar el total de lo que se debe, no tienes que cambiar los bonos, por lo tanto no tienes que legislar nada. Ok, esta sí es la última pregunta. Yo creo, esto es mi opinión, yo creo que perdimos una oportunidad brutal de haber trabajado en coordinación y cooperación con la Junta para, dentro de la totalidad de las circunstancias, para bien o para mal, nos guste o disguste, aprovechar que teníamos una Junta que estaba haciendo cosas razonables, y yo creo que Puerto Rico pudo haber reestructurado sus finanzas, su gobierno, la cantidad de municipios, la cantidad de agencias, la cantidad de edificios privados que rentamos, la cantidad de gasto que el gobierno tuvo. Se pudo haber negociado algo mucho más razonable para reducirlo. Mientras había Junta, subimos el gasto en 40%, obviamente porque estaban los fondos de la pandemia. Estamos conscientes de que la pandemia trajo dinero como nunca en la historia, y los puamotoras, y las puacarros, y los puaboceteos, todo eso. Pero la oportunidad de haber negociado algo razonable, Puerto Rico, en mi opinión, la perdió porque tuvimos una Junta que era mucho menos hostil a Puerto Rico. ¿Estoy equivocado en mi apreciación? ¿Cuál es tu opinión? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jay. Yo creo que el gobierno de Puerto Rico ha perdido demasiado tiempo peleando con la Junta y cuestionando el poder de la Junta y no necesariamente trabajando mano a mano para resolver los problemas que tenemos enfrente a nosotros. Y mi opinión personal, habiendo sido miembro de la Junta, es que tenías una Junta a favor del pueblo de Puerto Rico, que se demuestra en las acciones de la Junta en los últimos años, por lo menos en la Junta que yo participé, una reducción significativa en la deuda del gobierno central, mantener las pensiones, aumentos de salario, y desgraciadamente nos hemos ido en la pelea chiquita de por qué no nos gustaba la Junta, por qué no nos gustaban los poderes que tenía la Junta, y se ha perdido una gran oportunidad. Yo estoy de acuerdo contigo. Gracias, Medina. Gracias por estar con nosotros esta noche.